Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos todos a mi canal. Señor Eterno les bendiga. Bienvenidos a esta clase que tenemos hoy. Como cada día de reposo, cada sábado nos conectamos y teníamos tiempo que no hacíamos este tipo de grabación para el día de reposo. Hoy vamos a comenzar una serie maravillosa sobre lo que es la cronología del ministerio del Señor. Y como siempre nos acompañan hermanos que están conectados desde varias partes del mundo y que son parte de nuestra congregación online, Afterlife Online. Y ahora les voy a poner por aquí para que ellos les puedan saludar. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Saludos. Bueno, aquí nos acompañan desde varias partes, ¿no? Desde México, desde Venezuela, desde aquí España. Y bueno, les invito a que ustedes puedan conectarse a nuestra clase cada semana. Nuestro enlace va a estar en este vídeo que voy a montar y también va a estar en nuestro Instagram, @afterlifeweb. Ahí está el enlace que ustedes pueden conectarse como ellos se están conectando. Y de esa manera puede interactuar con nosotros. En vez de verlo en una grabación, usted puede estar en vivo en esta clase. Bueno, como les dije, hoy habíamos continuado, o habíamos, perdón, iniciado una clase sobre lo que es el recorrido del Ministerio del Señor, pero no lo estábamos grabando. Entonces hemos decidido a partir de hoy hacer un resumen de lo que llevábamos. Llevábamos dos clases y vamos a intentar volver a quedar donde estábamos, pero grabándolo para que si usted pues pueda verlo. Yo voy a aprovechar para que usted pueda compartir este video con otras personas y de esa manera pueda aprender de lo que estamos aprendiendo del ministerio del Señor. Ministerio de Yeshua, quien quien tuvo un recorrido interesante a través de los cuatro evangelios. Podemos ver cómo hay una cronología que nos lleva desde un principio, un primer momento, ¿no? El momento de su bautizo, hasta que él cumplió en Pentecostés, que enviaría al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Entonces, nos vamos a estar apoyando en el libro de Michael Root, los Evangelios Cronológicos, y también nos vamos a estar apoyando en otros documentos para hacer este tipo de recorrido que vamos a hacer a través del Ministerio del Señor. También van a ver imágenes muy didácticas sobre el mapa del recorrido bueno, lo importante es que usted pueda conectarse con nosotros cada semana para que así pueda avanzar en esto. Yo le invito a que usted también tenga para apuntar, como los chicos lo van a hacer, y de esa manera entonces no tenga todo y no se olvide lo que hemos hablado. Entonces, bueno, sin más preámbulo, el ministerio del Señor Yeshua comienza en los cuatro evangelios con diferentes tipos de detalles, ¿no? Hay muchas cositas que nos va añadiendo cada evangelio que nos permite ubicar el tiempo, el momento, las personas que rodeaban, etcétera, a ese ministerio. Entonces, yo voy a poner por acá en un ratito los pasajes que vamos a estar leyendo. Y lo primero que podemos ver, o que podemos encontrar sobre esto, lo vamos a leer en Lucas, desde el capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer hasta el 38, y ustedes se van a dar cuenta cómo comienza una cronología muy interesante de los hechos con detalles que pueden ser rastreados a raíz de lo que es la historia de la humanidad también, ¿no? Y hechos históricos que están allí. Entonces, vamos a leer este pasaje. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla de la grabación para que todos puedan verlo. Y dice así. Lucas 3, verso 1. Si lo tiene usted por allí, puede buscarlo también. Dice, en el año 15 del imperio Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite,
y Lisanias y tetrarca de Abilinia. Fíjense que aquí ya nos comienza Lucas a dar una cronología muy interesante, porque Lucas, de los 4 evangelios, él es el que más se interesó por dar cada detalle para que pudiéramos ubicar cronológicamente los sucesos. Fíjense que él es el que también nos da detalles del nacimiento del Señor, cuándo fue, y tenemos otra clase sobre eso que lo puedes conseguir aquí en nuestro canal, sobre el verdadero nacimiento del Señor, que no fue el 25 de diciembre, eso lo sabemos. Entonces, Lucas comienza dando montones de detalles que nos ayudan a encontrar la cronología de los sucesos. Y en este caso, cuando comienza el misterio del Señor, no es la excepción. ¿Sí? Recordarles que nosotros aprendimos por doctrinas heredadas de Roma que el ministerio del Señor tuvo una duración de 3 años y medio. Y no vamos a entrar en ello hoy, quizás en una próxima clase vamos a explicar cuál es el origen, pero el primero que propuso esto fue Eusebio, obispo de Constantino en el siglo IV. Entonces él propuso esto y tuvo sus razones por la cual él lo iba o lo propuso, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que heredamos nosotros. El Señor tuvo 3 años de ministerio 3 años y medio de ministerio. Eso fue lo que heredamos. Sin embargo, en esta clase nos vamos a dar cuenta que no. En esta clase vamos a ir viendo día a día, suceso a suceso, cómo va engranando todo para que al final el tiempo del misterio del Señor sea una cronología desde su bautizo hasta el momento de Pentecostés, 70 semanas exactas. Entonces, ahí vamos a conseguir en cada uno de estos detalles que da Lucas, pero también el resto de los evangelios, una continuada cronología sin interrupción desde ese primer momento de su bautizo hasta Pentecostés. Entonces, bueno, decimos que aquí Lucas arroja unos claros momentos y ese momento coincide con que es el año del 27 al 28 después de Cristo. Ya lo vamos a ubicar aquí. Nos vamos a dar cuenta cómo eso tiene su sitio en el tiempo. Entonces, ok, este momento de que el Señor, que sucede esto, hay varias cosas que están en juego, ¿no? Fíjense que Johanán o Juan comienza su ministerio, o vemos que comienza su ministerio alrededor del río Jordán, predicando el arrepentimiento, ¿no? Y él bautizaba en esa zona, ¿sí? Y cuando podemos ver que se confluyen todas estas cosas que está diciendo Lucas, Juan está en el Jordán, y eso es alrededor del 26 al 27 después de Cristo, ¿sí? Ahora, el año 27 después de Cristo, o de la era común, es el año que coincide con el 28avo del reinado de Herodes, ¿sí? Este es Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, y a la vez su hermano Felipe, que también está en Iturea. Entonces, lo que nos dice aquí Lucas en la cronología, ¿sí? Eso también, en ese tiempo también vamos a ver cómo este era el año 46 de la reconstrucción del templo. Luego vamos a ver más adelante cuando el Señor dice que destruir el templo en 3 días, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Él se está refiriendo a su cuerpo, pero los fariseos y los que estaban alrededor de él, creo que los apóstoles, le dicen: Señor, si este templo tiene 46 años construyendo, ¿cómo es que tú lo vas a reconstruir en 3 días? Entonces ahí, eso es un detalle que añade la cronología para que podamos ver qué año era más o menos. Entonces nosotros sabemos que esa construcción del templo comenzó en el 19 antes de Cristo. Si nosotros contamos 46 años desde el 19 antes de Cristo hasta el momento en que terminan esos 46 años, eso nos arroja también el 27 después de Cristo, ¿sí? En ese año 27
después de Cristo, también pues vamos a ver que Yeshua, quien nació en el 3 antes de Cristo, y eso también está en esa clase o en esa enseñanza del nacimiento del Señor, ha cumplido para ese momento, va a cumplir para ese momento 30 años, se acerca a los 30 años. Hay que tener en cuenta algo muy importante, que es que para los judíos el año 1 es diferente que para nosotros los occidentales. Para nosotros el año 1 de una persona es cuando ya pasa todo un año desde que nació. En cambio para ellos el momento de su nacimiento ya es el año 1. Por lo cual, aquí cuando dice los evangelios que él se acercaba, dice Lucas que se acercaba, de hecho la palabra en griego no es alrededor, que se tradujo al inglés y al español como alrededor. En realidad la palabra en griego es se acercaba, estaba cerca de los 30 años. Esto es porque el Señor pues tenía 29 años para él o para ellos, los judíos, pero para nosotros, los occidentales tenía alrededor de 28 años, si tomamos en cuenta ese año de diferencia que hay entre los judíos y nosotros. Ok, esos son detalles que estamos ubicando para que entendamos el año del comienzo del ministerio del Señor. Fíjense que esto arroja aproximadamente que en ese año 27, el año en que el Señor comienza el día en que el Señor comienza su ministerio, el día en que el Señor hace su bautizo, es justamente 6 semanas antes de que Él sea proclamado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso lo vamos a ver ahora. Cómo concuerda con la profecía de Daniel y de Esdras, que él estaría justamente en ese tiempo allí. Entonces, estábamos hablando de que en ese tiempo, por la profecía de Esdras, o mejor dicho, por los escritos de Esdras y por la profecía de Daniel, el Mesías ya estaba por aparecer. Por eso es que también los fariseos y los escribas están como pendientes de la aparición de personalidades, en este caso de Juan el Bautista. Y ellos van a increpar a Juan el Bautista y le dicen que ¿quién eres tú? ¿Será acaso que tú eres el Mesías? Luego le preguntan, ¿será que tú eres el profeta? Esto refiriéndose a Deuteronomio 18:4, donde habla el profeta que el Señor enviaría, que tendría sus palabras en su boca. Entonces, no es un año, el año del aparecimiento del Señor como ministro o de que empieza su ministerio, no es un año cualquiera, no es un año al azar, y no es un año tampoco que la gente estuviera teniendo como cualquier año. No, era un año en que la gente, o por lo menos los eruditos, los conocedores de las escrituras, la gente que estaba muy pendiente de las profecías, ya sabían que era un año importante y que era el año del aparecimiento del Mesías, ¿sí? Nosotros no vemos estas cosas o no hemos visto estas cosas porque no hemos ido a detalle a esas profecías de Daniel y al tiempo del conteo desde en Esdras, desde la salida de Judá, de Babilonia. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, vamos a ver cómo todo concuerda perfectamente con ese momento en que el Señor, en que Juan dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vamos a continuar la lectura para que podamos entonces seguir ubicando la cronología desde el punto de vista de Lucas. Vamos allá. Dice así, entonces, el siguiente verso. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Fíjense ustedes aquí que hay un detalle muy importante que arroja también cronología, y es cuando estaban Anás y Caifás de sacerdotes en el templo, aunque era un sacerdocio que no era legítimo, porque ellos no eran de la línea descendiente arónica, o sea, ellos eran de la familia de Aarón, pero no eran de la línea que antes venía
de sacerdocio, sino que ellos huyeron cuando el tiempo de los macabeos, o antes del tiempo de los macabeos, por la abominación que hubo en el templo. Entonces ellos huyeron a Qumran, desierto de Qumran. Entonces ahí, pues, cuando los macabeos volvieron, hubo un cambio, una usurpación del sacerdocio en ese sentido. Y de esta línea, pues, de este cambio, vinieron Anás y Caifás. Entonces, aquí nos da Lucas nos arroja otra clave, ¿no? Y aquí nos dice que en ese momento, pues, vino palabra a Juan, hijo de Zacarías. Ya hemos hablado de que Zacarías es el sacerdote, no el profeta, sino el sacerdote que estaba en el templo cuando el Señor le dijo que iba a quedar en estado su mujer y bueno, Lucas 1 cuenta sobre esto. Ok, dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces aquí estamos leyendo, vamos a seguir leyendo todo ese pasaje. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación del Señor. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también él hacía esta puesta a la raíz de los árboles. Perdón, y ya también está el hacha, está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Entonces aquí está Juan hablando de la Torá, está hablando Juan de la ley del Señor a todos los que vienen y predicando el arrepentimiento para que sean perdonados sus pecados. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí hay que recordar la parábola del trigo y la cizaña que el Señor habla más adelante, creo que Mateo 26, si mal no recuerdo, 25, 26, es refiriéndose justamente a este tipo por decirlo así, de metáfora que está diciendo aquí Juan el Bautista, que es el Señor el quien va a separar el trigo de la paja, ¿no? Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces, aquí nos añade digamos, otro detalle, pero este detalle no está en la misma cronología, es algo que sucede más adelante. Dice, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Esto lo vamos a ver cómo sucede más adelante en la cronología, porque los demás evangelios nos van a ayudar a ubicar este momento en su sitio. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Yeshua fue bautizado y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Yeshua mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. Bueno, aquí vamos a ver lo que es la genealogía del Señor, según José, ¿sí? Según el padre sustituto o adoptivo José o Joseph, ¿sí? Esto no lo vamos a leer porque, bueno, es la cronología, lo pudiéramos más adelante hablar un poco sobre esto y ver la diferencia entre lo que es
la línea digamos, la línea de su genealogía a partir de José, y también vamos a ver, pudiéramos hablar sobre la línea de genealogía a partir de su madre Miriam o María, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya Lucas nos añade varios detalles interesantes que ya nos ubican bastante, ¿no? Lucas nos está diciendo que vino Juan a predicar alrededor del Jordán y que ya estaba anunciando que la razón por la cual él estaba predicando era porque venía preparando el camino al Mesías, así como lo había profetizado Isaías. Entonces él dice, él usa el pasaje donde dice enderezar los caminos, preparar la senda, yo soy la voz del que clama en el desierto. Y de hecho nos vamos a dar cuenta cómo no solamente Lucas habla esto, sino que los otros tres evangelios también hablan esto mismo de Juan el Bautista. Porque proféticamente quien tendría que venir a preparar el camino era uno en el espíritu de Elías, que es Juan el Bautista. Entonces, ok, vamos a ahora leer qué dice Juan más o menos del mismo evento, ¿sí? Vamos a leer en Juan 1:6, a partir de Juan 1:6, y nos vamos a seguir cada evangelio en base a la misma cronología para que podamos ver más detalles que arroja cada uno. Dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí está aclarando que Juan venía a dar testimonio de quién era la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho. Mejor dicho, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua el Mesías. A Dios nadie le vio jamás, y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Y confesó, y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Miren cómo aclara Juan: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿quién pues eres? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Fíjense que aquí hay algo que tener en cuenta. Los judíos para ese entonces esperaban al Mesías, por eso dicen el Cristo. La palabra Cristo recordemos que es griega realmente, que significa untado con aceite o con grasa, ¿sí? Es la palabra más cercana a lo que significa ungido, que es Mashiach o Mesías en hebreo. Entonces, le preguntan: ¿tú eres el Mashiach? Y ellos dicen, y Juan dice: no, yo no soy el Mashiach. Entonces, ¿por qué? Porque ellos preguntan esto, ya lo hemos dicho anteriormente, porque según las profecías, en ese año tendría que aparecer el Mashiach, ¿sí? Entonces le preguntaron: ¿entonces quién eres tú? ¿Eres el profeta? Y le preguntan esto porque no tenían claro, los judíos no tenían bien claro en ese momento si el profeta y el Mashiach era el mismo, ¿sí? Entonces él dice que no, no soy el profeta. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Mashiach, ni Elías, ni el profeta? O sea, aquí le están quitando a
o están queriendo quitarle autoridad a Juan el Bautista para bautizar, pero recordemos que según el verdadero linaje de sacerdotal, el que le correspondía ser sumo sacerdote en ese momento era Juan el Bautista o Johanán, ¿sí? Y recordemos que Johanán o Juan el Bautista era hijo de Zacarías, quien era sacerdote, ¿sí? Entonces, estuvimos hablando de que Juan el Bautista tuvo que ir al desierto, a vivir en el desierto, porque huyó justamente de la persecución que hubo en el siglo I antes de Cristo, alrededor del siglo II, perdón, antes de Cristo, posterior al nacimiento del Señor, porque se estaba persiguiendo a todos los niños menores de 2 años de edad. Y no solamente se persiguió a Yeshua, sino que se persiguió a todos los que estuvieran naciendo alrededor de ese tiempo. Sabemos que Yeshua nació 6 meses antes Juan el Bautista nació 6 meses antes de Yeshua. Y eso lo podemos ver, vuelvo y repito, en esa clase donde hablamos del verdadero nacimiento del Señor y está registrado en el Lucas 1. Y de esa manera, pues sabemos que tuvo también la razón por la que tuvo que huir al desierto Juan el Bautista, bueno, su madre con él, era porque lo estaban persiguiendo para matarlo. De hecho, en la historia está el asesinato que hizo Herodes el Grande de diferentes sacerdotes y diferentes personas del templo, porque estaba buscando a Zacarías, o se especula que estaba buscando a Zacarías, el cual el Señor más adelante habla. Ustedes mataron a Zacarías entre el templo y el altar, dice, entre el altar y el templo. ¿Por qué lo mataron? Porque estaban buscando a ese niño que, además de ser de descendencia sacerdotal, también podía estar de entre los candidatos al Mesías. Por eso quería matar, o candidatos al rey que decían que había nacido, ¿no? Entonces, volviendo a Juan el Bautista, entonces para este momento Juan el Bautista vivía en el desierto. Vamos a ver más adelante un pasaje donde dice que cómo comía, cuál era su vestimenta, porque fue un hombre nómada debido a esta huida que tuvo que hacer hacia el desierto. Ok. Vamos a continuar con lo que estamos leyendo aquí en Juan. El siguiente verso, el 26, dice: Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabará, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces aquí advierte Juan que el que viene después de él también era antes de él. Es como haciendo alusión a la preexistencia de Yeshua, ¿sí? A la eternidad de Yeshua, ¿sí? Y bueno, nos añade un detalle que estaba en Betábara. Entonces ya no solamente sabemos que estaba en el río de Jordán, sino a qué altura del río de Jordán, porque el río Jordán es gigantesco, es grandísimo su extensión. Entonces podemos ver la zona donde estaba. Dice, ok, vamos a parar aquí un momentito porque les quiero mostrar, voy a mostrar en la pizarra que tengo aquí. He preparado una pizarra donde podemos ver el tema de la ubicación, ¿sí? Voy a mostrarle, a compartirle aquí los chicos también la grabación, en el Jitsi, para que ellos puedan... Ventana, pestaña, ventana. Vale, voy a compartirlo aquí.
Creo que no me sale para compartirles. Mm. Voy a abrirlo aquí entonces. Ok, a ver. Ya sé que si tienen alguna duda, pueden levantar la manito y... Vale, ahí les voy a compartir esto. Avísenme si están viendo ahí, chicos. Ya yo estoy compartiendo también la grabación. Ok. Ok. Fíjense allí cómo tengo unos mapas preparados para que ustedes se den cuenta de la ubicación de Beta Bará. Fíjense que Beta Bará queda al norte de el Mar Muerto, ¿sí? Aproximadamente esta zona. También ustedes allí. Y voy a poner aquí. Sí, y bueno, este es todo el río Jordán, que podemos ver allí, que circunda desde el, atraviesa toda la tierra de Israel desde el norte hacia el sur. Y este, este sitio se llamaba Betabará, y ahí es donde fue el bautizo del Señor, ahí es donde estaba Juan el Bautista bautizando. Luego vamos a ver aquí, he hecho un zoom un poco más amplio para que vean el sitio más o menos, ¿no? Entonces sabemos que el Señor estaba en esta zona, aproximadamente al norte del Mar Muerto, en el momento de su bautizo, ¿sí? Entonces, vamos a continuar leyendo el pasaje. Para que sigamos ubicados, ¿no? Dice, el día siguiente, entonces ya esto es un día después a ese momento en el que sucedieron las cosas en que increpan a Juan el Bautista. Dice, el día siguiente vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos mirando a Yeshua que andaba por allí. Y aquí el Cordero de Dios. Ok, voy a parar un poco aquí porque ya aquí se nos está yendo un poco la cronología para no adelantarnos a lo que dicen los siguientes pasajes. Vamos a ver lo que dicen los siguientes pasajes. A ver. Ok, vamos a leer, lo siguiente que vamos a leer es Mateo. Mateo 3, 1. Y como es otro pasaje que nos muestra lo que estaba sucediendo.
Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, par voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Parece que está un poco ahí mal la traducción. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Aquí hay que aclarar que las langostas que habla aquí no es la langosta del mar, porque estaba en el desierto. Y además porque la langosta del mar es un animal impuro, no es el tipo de alimentación de un hebreo. Sin embargo, la langosta del desierto, o lo que nosotros conocemos como parecido a un saltamontes, sí son alimentos permitidos por las escrituras, por la Torá, y además es un alimento bastante proteínico y nutritivo para alguien que está en el desierto donde hay poco alimento. Entonces, y esta miel silvestre no es la miel que nosotros conocemos como miel de abeja, sino que son miel de dátiles, que es la miel que se puede hacer de los dátiles que se consiguen en el desierto. Entonces, esto para que tengamos en cuenta el tipo de alimentación que tenía en ese momento Juan el Bautista. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados, el bautismo de arrepentimiento, ¿no? Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es lo mismo que estaba diciendo Lucas. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Yeshua vino de Galilea a Juan en el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Yeshua le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Aquí hemos dicho en otras oportunidades que el Señor cumplió todo conforme a obediencia y conforme a justicia, porque aunque Él no necesitase arrepentirse de sus pecados, era necesario que Él diera el ejemplo en todas las cosas. Por eso es que dice, por eso dice Hebreos 5:8 al 9, dice que Él, porque fue obediente en todo, entonces por eso es que Él se le dio o tuvo la autoridad para ser autor de eterna salvación a todos los que obedecen. ¿Sí? Todo está digamos, todo gira en torno a la obediencia, ¿sí? Tanto Él, que dio el ejemplo, como a quienes Él va a dar esa salvación, a los que le obedecen. Ok, continúa y dice, y Yeshua después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? Entonces, aquí vemos el mismo evento, ¿sí? Donde esta vez es Mateo quien nos enseña que Juan estaba bautizando y que Yeshua vino a él y bueno, le bautiza y sucede lo que hemos visto, que se abren los cielos sobre Yeshua. El mismo evento, ¿no? Entonces ahí vamos ayudándonos con cada evangelio para ver la cronología de cada hecho. Luego vamos a ver, lo siguiente que vamos a ver es, nos está faltando, creo que es Marco, ¿no? Fíjense que esto sucede la semana justo 1 del ministerio del Señor.
Esto sucede justo la semana número 1 del ministerio del Señor. Y una vez que él es bautizado, entonces vamos a ver aquí cómo él entra al desierto. Porque una vez que en el mismo día que es bautizado, eso es aproximadamente el día 16 de febrero de nuestro tiempo, ¿sí? Del 27 después de Cristo. Entonces esa semana él entra al desierto y dura 40 días en el desierto. Esos son 6 semanas aproximadamente. 6 por 7, 42, pues más o menos es la aproximación que dura en el desierto. Y nos vamos a dar cuenta cómo también los cuatro evangelios hablan sobre ello. Perdón, 3 evangelios. En este caso, Juan se aparta de la cronología y no es hasta más adelante que volvemos a ver a Juan esta vez el evangelista hablando sobre este evento. Pero tenemos tres evangelistas que hablan sobre este suceso de el Señor y su ayuno. Creo que nos faltó leer Marcos. Vamos a Marcos para antes de la entrada al desierto tener claro lo que nos dice Marcos, ¿sí? Ok, vamos a ver Marcos 1:1, que nos dice así. Principio del Evangelio de Yeshua el Mesías, Hijo de Dios. Dice, como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz de que claman el desierto, prepara el camino del Señor, endereza su senda. ¿Ves? La misma historia contada esta vez por Marco. Bautizaba Juan o Johanán en el desierto y predicaba el bautismo arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero el que os bautiza con espíritu, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Yeshua vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Johanán en el Jordán. Ya sabemos que fue en Betabará. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino. Ok, y aquí se va más adelante. ¿Sí? En la cronología. Ok, vamos a parar Marco hasta aquí. Y entonces, vamos de nuevo a ubicarnos en la transición. Ok, entonces, creo que ya está entre nosotros Sandra. Bienvenida, Sandra. Ya estamos por entrar en la parte finalización de este resumen. Hemos decidido resumir las 2 clases anteriores porque no lo estábamos grabando, pero luego me di cuenta, no, es importante grabar esto. Entonces, ok, ya hemos leído los 4 evangelios que dicen de este primer momento del encuentro de Juan, de Johanán, con Yeshua para ser bautizado. Y hemos dicho la semana número 1 de su ministerio y él pasa 6 semanas en el desierto, ¿sí? Ahora les voy a leer lo que dicen los profetas. Bueno, está un poco más adelante. Ok, voy a mostrarle aquí rápidamente de nuevo lo que es el mapa para compartirles dónde estamos ahora, ¿vale? Voy a ponerlo aquí también en la grabación. Ok, ahora estamos aquí, ¿no?
estamos en Betabará, alrededor de Betabará, y ¿qué sucede? Que el Señor primero, vamos a escribir aquí, vamos a tratar de usar una flecha. Vale, el Señor hace esto, ¿ves? Él viene desde Galilea y llega a Betabará, ¿sí? Y nos damos cuenta que él es aquí bautizado. Una vez que sucede esto, entonces luego vamos a dar cuenta cómo él entra al desierto después de que es bautizado. Vamos a decir, no sabemos a qué parte del desierto, no lo dice la escritura, pero bueno, sí sabemos que toda esta tierra hacia esta zona ya empieza el desierto. ¿Sí? Entonces, de ahí en adelante vemos en el mapa actualmente cómo los países que están sobre esa zona es el desierto. Entonces él entra en el desierto y dura 6 semanas allí. En esas 6 semanas es tentado y ya vamos a ver cómo él en esa área del desierto, vimos que entró al desierto y él comienza a ser tentado en esa zona, ¿no? Entonces vamos a leer ahora a partir de Mateo 4, ¿sí? Y vamos a comenzar a ver los sucesos del desierto, ¿sí? Mateo 4, vamos a compartir. Ahí se los voy a poner a ustedes en la pantalla. No les he estado compartiendo, es que son tanto en la grabación como en la vuestra. Pero bueno, ahora sí se las estoy compartiendo. Creo, ¿no? Sí. Ok. Vamos a entrar ahora a Mateo 4.1, donde comienza a hablar sobre lo que entró al desierto. Dice, entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces aquí vemos que él entra el día 1 de su ministerio, que es aproximadamente 17 de febrero del año 27. Ya hemos hablado por qué el año 27. Y 40 días después, mejor dicho, él ayuna 40 días y el día 41, por eso dice después de haber ayunado 40 días, el día 41 tuvo hambre. Por eso también es que nadie puede ayudar más de 40 días. El Señor ayunó 40 días y hasta está médicamente y científicamente comprobado que es como lo máximo que podemos aguantar sin alimento físico. Entonces, el día 41 tuvo hambre. Y eso lo vamos a ver también en Mateo. Continuamos con el 3. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Pero Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense cómo Satanás, que se sabe las escrituras, las sabe muchísimo más, que incluso suena feo, pero las sabe más que nosotros. Por eso estamos estudiando, por eso estamos aprendiendo para poder llegar a saber las escrituras en un nivel en que Satanás no pueda engañarnos. Entonces, Satanás le daba como una especie de contrapunteo al Señor con las mismas escrituras. Pero claro, él las torcía, así como hoy en día muchos tuercen las escrituras. Así como dice el apóstol Pedro que la gente hace con las cartas del apóstol Pablo. ¿Sí? Dice que muchos, no entendiendo las cartas del apóstol Pablo, tuercen las escrituras. Pues esto es lo que estaba haciendo Satanás, justamente torciendo las escrituras para tratar de intimidar al Señor y para tratar de hacerle pecar. Entonces dice, Yeshua le respondió, ¿cómo? Con las escrituras también le respondió con la Torá y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo
y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces aquí vemos este contrapunteo que tuvo el Señor con Satanás después de que tuvo hambre. Ok, vamos a ver, bueno, imagínense cómo con hambre y lo que hizo fue que respondió adecuadamente a Satanás, no cayó en la tentación nuestro Señor. Este, vamos a ver cómo también Marcos nos ilustra lo mismo, ¿no? Marcos, esta vez vamos a leer, perdón, sí, Marcos 1.13 dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Lucas 4:3 al 13 dice así, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Fíjate porque le tentó con su necesidad. Siempre Satanás tienta con nuestras debilidades o necesidades. En ese momento la debilidad del Señor en su carne era que tenía 40 días ya, más de 40 días sin comer. Entonces por eso usó esa debilidad. Y Yeshua le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra del Señor. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adoraras, todos serán tuyos. Y respondiendo Yeshua le dijo, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Wow, ¿cómo se sabe Satanás también las escrituras? Y respondió Yeshua y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, esto es lo que vemos que dice Lucas sobre este mismo evento. ¿Sí? Ya dijimos que Juan no tiene una referencia sobre este evento eh, porque ya Juan abandona como la cronología y vemos que más adelante es que va a retomar la cronología Juan. Entonces, um, ¿cómo van por allí, chicos? Vamos a ponerle aquí en la pantalla. ¿Cómo van por allí? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Vamos hasta aquí bien? Bien, ¿no? Todos bien. Ok, ok, una pregunta. Dime, dime. Tú vas a mostrar dónde están cada una de las palabras, ¿verdad? Dichas por Yeshua. Cada una de las palabras. ¿Cuáles palabras Sí, exactamente? las respuestas al enemigo. No, no hemos. Sí, está en la Torá. Creo que hay se está devolviendo ahí un audio. ¿No tienes como dos conexiones o algo? Sí, sería chévere mostrarlo de una vez para que vean de dónde es que Vale, está sacando cada una vale. de las... Si las tienes a la mano, las podemos añadir. Sí, sí, de una vez. Vale, vamos a añadirlas rápidamente. Dime para buscarlas aquí en el. Ok, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Eso es, no, ese es Deuteronomio 6, pero aquí no tentaré a Jehová vuestro Dios como lo tentaste. Esto es Éxodo 17, 1 al 7. Pero en Mateo, vámonos a el de Mateo. Voy, un segundo que me perdí. Aquí, Deuteronomio 8:3. Deuteronomio No solo de 8:3. pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vale. Vamos a ponerlo aquí entonces. Ok.
Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí Perfecto, esto es está. lo que le está respondiendo al Señor. Ok, Y la fíjate que otra también es es, profético, es también profético porque así exacto, como el Señor afligió a Israel, le hizo tener hambre, también lo iba a hacer con el Señor. Este, exacto. Y 40 eh, días. vale, ok, perfecto. Si tienes rápidamente la otra cita, Sí. si no continuamos, ok. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Deuteronomio 16, 6:13. Deuteronomio 6:13, Ujú. vale. Sí, no, no los había puesto porque no estamos ahondando en muchos detalles y como sabemos que está en la Torá, pues no lo habíamos puesto. Pero bueno, Es dice, importante. perdón, Deuteronomio 6:13, voy allí. Dice, a Jehová tu Dios temerás y al solo servirás y por su nombre jurarás. Ok. ¿Tienes el Amén. otro? Sí, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró Dime los dónde reinos está. del mundo y de gloria. Y entonces, para ver, ya va. La No, cita, no así no lo tentarás al leemos dos Señor tu veces. Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Ese es cuando le dijo que para que no tropieces con tu pie en piedra. Deuteronomio ¿Dónde está, 6 César? 16. Vale, Deuteronomio 6 16. perfecto. Dice así, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Vale. Ok. Entonces, ¿dónde estaba el Señor cuando sucedieron estas cosas? ¿O a dónde, a uno de los sitios donde sabemos que estaba en el desierto, pero uno de los sitios donde Satanás le llevó y quería mostrarle aquí rápidamente, es el pináculo del templo, pero nosotros muchas veces no sabemos qué es el pináculo, sino hasta que lo identificamos en el templo. El pináculo del templo, creo que lo estoy compartiendo, no sé si se ve ahí, no. ¿Sí? ¿Se ve allí? Vale, perfecto. El pináculo del templo, y aunque esta es una foto actual, este, sabemos que era más alto ese sitio porque la parte más alta que usted ve en esa foto es donde aproximadamente comenzaba lo que es lo que es el no, el pasaje este de Salomón, César, ayúdame, eh, bueno, el pórtico, que se me olvidan las palabras técnicas, el pórtico de Salomón comenzaba en esa, Exacto. gracias amor, en esa zona más o menos donde ustedes ven allí que está la parte más alta. Y ese pórtico de Salomón tenía aproximadamente unos 4 metros de altura, o sea, imagínense 4 metros más arriba de ese punto más alto. Pero también recuerden ustedes que Jerusalén es una ciudad que ha sido montones de veces conquistada en la historia y cada vez que era conquistada era reconstruida sobre ruinas antiguas, o sea, era rellenada de nuevo. De hecho, siempre que hay excavación en Jerusalén, excavan varias capas. Por lo tanto, esa parte más baja que usted ve allí, donde se ve una especie de una acera y como tres bloquecillos, esa no es la parte más baja que había en ese momento, sino que imagínense ustedes eh, que hay varias capas debajo de eso, donde en ese momento era la parte más baja que daba hacia el valle que está allí. Entonces, el valle que separa el Monte de los Olivos con el templo. Esta es la parte sureste del templo. Entonces, allí era sumamente alto, era la parte, de hecho, se dice históricamente que la parte más alta que había en el templo, desde su parte más alta hasta el valle. Entonces, allí es donde puso Satanás a Yeshua y por eso le dijo arrójate, era una zona sumamente alta. Ok, entonces vamos a ver ahora qué dice, em, vamos a ver qué sucede después de este momento y aquí sí llegamos al final, pero quiero dejarlo claro con los profetas para que sepamos cuando el Señor sale del desierto. Él sale
semana sexta del desierto. Cuando sale del desierto se cumple un tiempo estipulado por los profetas. Y lo vamos a ver. Vamos a leer en Esdras, capítulo 7, versículo 1, que dice así: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Azarías. Vamos a pasar todos estos hijos. Dice así. Y al final dice, esta es la genealogía de Esdras. Dice, primer sacerdote, primer sacerdote. Esdras subió de Babilonia y dice, era escriba diligente en la ley de Moisés. No solo era sacerdote, sino que también era escriba de la ley que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. Lo dice, porque el día primero, y aquí comienza lo que queremos clave de este pasaje, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Yo no sé si estaban leyendo ustedes allí, sí. Y al primer del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Fíjense que Israel, este caso Judá, la casa de Judá, parte de Babilonia el primer día del primer mes, ¿sí? En este año. Aquí estamos hablando obviamente no de nuestro calendario, no es el 1 de enero que parten hacia Judá desde Babilonia, sino el 1 de Aviv o el 1 de Nisan, que es el mes primero del calendario del Señor, el calendario hebreo. Hemos hablado bastante de esto y de esa manera podemos entonces tener una ubicación en el tiempo donde comienza el conteo de la profecía que vamos a leer más adelante de Daniel. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en los estatutos de Israel, y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes. A Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada esta orden que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros he enviado a visitar Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecieron al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda plata y el oro que halles con toda la provincia de Babilonia y todas las ofrendas voluntarias del pueblo y todos los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y el oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios los restituirás delante del Dios de Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Ok, por mí, dice Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo esto os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se lo conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 codos de trigo y 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Ok, esta es la carta que escribió Artajerjes, o la orden para que fueran a reconstruir el templo. Y ahora vamos a leer Daniel, donde nos ubica cuánto tiempo después de eso era necesario que apareciera el Mesías. Fíjense, bienvenida Yesenia. Yesenia está por allí, nos dice. Ok, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Este es Daniel 9:20, chicos. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte del santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel
a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres mi amado. Aquí está Gabriel revelándole la orden de Artajerje a Daniel. Y dice, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, ok, vamos a dejarlo hasta aquí. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta este versículo de Daniel, porque entonces aquí es donde quería llegar, ¿sí? Voy a compartirles rápidamente la pizarra para que ustedes vean. Ok, vamos a compartirle aquí la pizarra para que ustedes vean esta cuenta final antes de terminar. Ya estamos terminando. Ok, y ahí no sé si pueden ver la pizarra y la voy a poner aquí en la grabación. Fíjense ustedes cómo aquí yo tengo lo que hicimos en la clase anterior, una especie de cuenta, para que ustedes tengan claridad de ese pasaje. Y vamos, eso está de nuevo en Daniel. Dice, Daniel 9:25, una vez más, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, eso fue cuando Artajerjes dio esta orden, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Estas semanas son semanas de año. Recuerden que los israelitas no tienen solamente los tipos de días y semanas que tenemos nosotros. Ellos también cuentan semanas de año, ¿sí? Y aquí vemos que 7... dice habrá 7 y 62. O sea, 7 semanas de año y 62 semanas de año. Estas 7 semanas, si contamos 7 por cada día que tiene la semana, 7 por 7, 49. O sea, cada día de la semana corresponde a un año. Y cada semana tiene 7 días, obviamente. Y si contamos 7 semanas por 7 años cada semana, son 49 años. Si luego también contamos las 62 semanas, que son las siguientes que dice allí el libro de Daniel, y las multiplicamos también por 7, entonces tenemos que 62 por 7 son 434. Si luego sumamos estos 49 y 434, tenemos que son 483 años que hay desde el 1 de Nisan o el 1 de Aviv, que salió Judá desde Babilonia, hasta el 1 de Nisan o 1 de Aviv, el 27 después de Cristo, ¿sí? Esto lo podemos ver aquí claramente, y es el momento en el que llegó el Señor a ese que salió del desierto. Fíjense, eso fue el día aproximadamente, el día aproximadamente 41, ¿sí? Dijimos que fue tentado y luego salió del desierto. Y al día 42, él llega de nuevo al río Jordán, de nuevo a donde fue bautizado.
y es ahí donde es primero de Aviv del año 47, del año 27 después de Cristo, que es aproximadamente el 29 de marzo, el sábado 29 de marzo de ese año después de Cristo. Entonces, ahí vamos a continuar la semana siguiente. Vamos a ubicar bien ese momento, vamos a quedar hasta allí. Fíjense que él hace esto. Vamos aquí rápido al mapa. Vamos a apuntarlo aquí para que quede claro. Él regresa aquí. De nuevo al punto donde comenzó. Y en este momento que él regresa, vamos a dejarlo aquí claro. Es el primero de Aviv. Vamos a ponerlo en el año más conocido, perdón, el nombre más conocido del mes. El primero de Nisan, del año 47 después de Cristo. Perdón, 27, no entiendo por qué tengo el 47 en la mente. Después de Cristo. Eso es también el 29, hemos dicho. A ver, hemos dicho el 29 de marzo de ese año. ¿Sí? Vamos a dejarlo por aquí bien claro. Ok. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí se da el cumplimiento, chicos, de esa profecía en el que aparecería el Mesías príncipe. Entonces, vamos a dejar la grabación hasta aquí y vamos a continuar la siguiente semana, que es lo que nos tiene deparado desde que él llega de nuevo al río Jordán y es proclamado como este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es proclamado como el príncipe. Voy a quitar el compartir esto y dejar unas cosas claras, chicos. Fíjense que el día que él llega allí, ya dijimos que todos, o no todos, los más conocedores de las Escrituras, las personas más lustradas y los apóstoles también, estaban pendientes de la aparición del Mesías porque ellos tenían muy claro estas cuentas. Ellos tenían muy claro de la profecía de Daniel, de las 7 y las 62 semanas, o sea, las 69 semanas, y ellos también tenían muy claro cuándo fue la fecha que salieron desde desde Babilonia rumbo a Judá, ¿sí? Entonces, esto nos lo deja muy claro la profecía para que de esa manera podamos ubicar al Mesías príncipe, ¿sí? Por eso es que los fariseos enviaron por eso es que los saduceos y los fariseos enviaron a personas a inquietar o a preguntarle a Juan Bautista quién era, porque ya estaban pendientes de que en esa época y en esa fecha iba a aparecer el Mesías, o estaban pendientes de la profecía, ¿sí? Por eso es que los discípulos también vienen al Jordán, o bueno, no todos, sino en este caso Juan, que era discípulo de Juan el Bautista, porque estaba muy pendiente de esa fecha. Y también por eso es que alrededor de esta fecha o antes de esta fecha es que aparece Juan a bautizar en esa zona del desierto. Entonces, la semana siguiente vamos a seguir hablando a profundidad de estas cosas. Así que yo le invito a que usted pueda conectarse con nosotros en vivo. Ya sabe que le voy a dejar el enlace por aquí y hacer sus preguntas, puede dejar sus inquietudes. También lo puede dejar en los comentarios. Le voy a pedir que usted comparta este video con otras personas y de esa manera pues puedan muchas más personas conocer sobre esto. Bueno, gracias por haber estado hasta aquí, hasta esta grabación. Yo voy a cerrar la grabación para continuar nosotros por aquí en la reunión que tenemos, donde estará la hermana Sandra enseñándonos un principio de lo que es el curso de hebreo básico. Los que quieran verlo también lo estaré subiendo al YouTube, pero los que quieran verlo en vivo les invito, conéctese a nuestra clase
en vivo, ¿vale? Bueno, el Señor Eterno les bendiga. Voy a dejar la salida del curso y de la grabación y ya continuamos fuera de aquí. Hasta la próxima, el Señor Eterno les bendiga.